no necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observador. Observadores, observadoras, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vuelo del Pájaro Observador. Programa 98º, nos acercamos peligrosamente al número 100, que nos da bastante vértigo. No sabemos qué podrá ocurrir, quizá ese día exploten todos nuestros micros, cables y ordenadores, pero bueno, lo sabremos dentro de un mes, exactamente, porque este programa, que va a ver la luz dentro de un día o de dos, vamos a hablar sobre naturaleza, sobre conservación de la biodiversidad, pero también vamos a hablar, como solemos hacer en el Pájaro Observador, sobre precarización y sobre problemas del capitalismo, ¿no? Condiciones materiales, efectivamente, que condicionan, valga la redundancia, todo lo demás. Efectivamente. Vamos a hablar sobre el lobo ibérico. Ya hicimos un programa sobre la conservación del lobo hace un tiempo, no recuerdo si la temporada segunda o la tercera, no recuerdo ahora mismo. Y hoy traemos una entrevista de lo más interesante con un ganadero del Valle de Cabuérniga, de aquí de Cantabria, un ganadero que tiene ganado vacuno en régimen extensivo y en ecológico, que convive en su día a día con el lobo, convive también con la precarización de la ganadería y bueno, nos va a meter de lleno en lo que es la vida del ganadero y cómo es enfrentarse a la fauna salvaje. Y para hablar de la fauna salvaje, Toño nos trae un breve reportaje sobre un concepto que en inglés suena fabuloso: rewilding. Podríamos dejar en asilvestración o resilvestramiento, renaturalización, según le dé al escritor. Un término al que yo me he acercado por curiosidad, más que por otra cosa, para ver con todas estas cosas verdes ecológicas que surgen últimamente, si esto es algo verde, bueno, aprovechable, o es otro polígono eólico que nos quieren colar. Claro, polígonos eólicos verdes, resilientes y sostenibles, como el polígono eólico del Escudo, para el cual se han iniciado los sondeos, a pesar de que el polígono está recurrido con un recurso de alzada en los tribunales. La autorización de sondeos firmada por Antonio Lucio, el director general de Biodiversidad, está recurrida con un recurso de alzada y con medidas cautelares, porque la empresa promotora, Biocantaver SL, no ha asegurado en ningún momento que no se vayan a producir afecciones a acuíferos, manantiales, turberas. A pesar de todo esto, una subcontrata, entendemos, de Biocantaver accedió el lunes 27 de marzo a los terrenos del Parque Eólico del futuro, pero que sabemos que no tendrá un futuro, Parque Eólico del Escudo, y empezó los sondeos. Accedió por terrenos de Resconorio, de Luena, y bueno, una respuesta popular a través de una coordinación bastante, bueno, de la que podemos estar orgullosos como sociedad que resiste ante las agresiones al territorio. Allí se plantó un buen grupo de gente, vecinos, vecinas, gente que venía de otros lugares pero que está preocupada por la situación. Se logró paralizar los sondeos. Se va a interponer una denuncia porque se comprobó in situ que los sondeos estaban en una zona de turberas con hábitats de interés comunitario prioritario, es decir, hábitats que captan más CO2 de la atmósfera del que puede evitarnos un polígono industrial en nuestros montes, ¿no? Sí, hablamos de las turberas brevemente en aquel documental que le hicimos a Manuel García Alonso, ese arqueólogo vecino de Aguayo que nos habló de arqueología, pero en realidad de muchas más cosas que en el fondo están conectadas. Y qué gran momento me parece, para subrayar la importancia del saber local frente al saber de unas instituciones que quizá no han detenido esto con la contundencia que deberían, ¿no? A fin de cuentas, si nosotros, pobres civiles, hemos podido acceder a ese conocimiento, ¿a qué conocimiento no han podido acceder las grandes instituciones, desde la más alta hasta la más baja, para detenerlo de una manera u otra, ¿no? Cualquiera podría sospechar,
oye, una sospecha como otra cualquiera en este cuento de ficción que es El pájaro observador, que hay cierto compadreo y compincheo entre, no sé, yo qué sé, ¿te imaginas, Alex, que parte de la Universidad de Cantabria hubiera fichado por esta Biocantaver que, vaya, es una sucursal de Iberdrola? Y a su vez está financiada por el Banco Santander. Es decir, que habría como un conflicto de intereses grandísimo, ¿no? Interesante. No sé, pero yo creo que esto son habladurías. Eso es ficción. Habladurías, ficción. Y además cualquiera podría comprobar por internet que es mentira, que nos lo estamos inventando todo. Por supuesto. Bueno, en definitiva, por citar a un paisano de Campo de Yuso, que en el momento en el que estuvimos paralizando se quejaba, decía, no podemos hacer absolutamente nada porque esto es una zona de máxima protección, no podemos desbrozar, no podemos hacer ningún tipo de actuación para mantener nuestro ganado o para mantener, como nosotros consideramos en nuestras juntas vecinales, los montes públicos, pero hay una empresa promotora que puede venir aquí a ramplar con todo, a hacer pistas, a hacer molinos, eso sí, ¿no? Esto entronca mucho con esa precarización de los pequeños negocios locales, de las tradiciones que es tan parte de lo que vamos a hablar también con Tomás. Una última viñeta que me ha venido a la cabeza, sobre todo atendiendo a las fotos que han trascendido a la prensa y demás. Qué interesante ver, parando estos sondeos, gente tan diferente como los locales de allí, como otra gente con un perfil marcadamente conservador, con gente del mundo más libertario, más antisistema, ¿no? Todos ellos enfrentándose a estas grandes empresas. Y bueno, a fin de cuentas fue algo parecido a lo que se consiguió con la fractura hidráulica y que yo sepa se paró. Eso es. La lucha va a continuar, es difícil porque hay una voluntad férrea por parte del gobierno de que el polígono eólico del Escudo, que es la punta de lanza, salga adelante, pero se va a seguir luchando para pararlo. Y bueno, en el Pájaro Observador volveremos a actualizar sobre la situación de los eólicos dentro de poco porque las cosas están en un momento muy efervescente. Y bueno, no nos alargamos más con este tema. Vamos a introducir el programa con un reportaje sobre la relación del lobo con el Homo sapiens, con el ser humano en Europa en general y en particular en la cornisa cantábrica. Luego tendremos la entrevista con Tomás y finalmente ese reportaje sobre rewilding que nos trae Toño. Os dejamos con un breve reportaje. Vamos a empezar con un breve reportaje sobre el lobo ibérico. Nos hemos basado en algunos artículos y estudios, pero sobre todo en un libro que publicó, creo que el año pasado o el anterior, Jesús García Díaz, La huella del lobo en la cultura y el territorio cantábricos. Y es que el lobo es un animal que ha impregnado la cultura del norte de España y del norte de la península ibérica durante siglos, ¿no? Es una de las especies animales más exitosas, con una distribución muy amplia por todo el planeta, desde los desiertos de México hasta los hielos de Alaska, desde la taiga siberiana hasta los montes mediterráneos del sur de la península ibérica, pasando por bosques tropicales, sabanas. Se adapta a todo tipo de ecosistemas de montaña y de llanura de Asia y de Europa. Como decía, a su vez es el carnívoro probablemente que más ha marcado, digamos, el imaginario colectivo del territorio europeo, el que más trascendencia cultural ha tenido para las sociedades del continente euroasiático. La historia entre el ser humano y el lobo es una historia de mitos y también de persecución, pero en realidad se cree que comenzó, se está bastante seguro de que comenzó como una historia de colaboración. La opinión más generalizada entre los investigadores es que ambas especies comenzaron a ayudarse mutuamente. Los lobos se aprovecharían de las piezas cazadas por los grupos de cazadores de Homo sapiens, que a su vez gozarían por las noches de la protección de los cánidos, que les alertarían con sus aullidos de la presencia amenazante de otros grandes carnívoros de la época como los grandes felinos o los osos cavernarios. Así, con el paso, todo esto con el paso de milenios, en un proceso muy lento, se dio una domesticación del lobo que daría lugar a la subespecie que justamente es la que se enfrenta al lobo, a la especie original en las montañas cantábricas hoy en día, que no es otra que el perro, el Canis lupus familiaris, que es una subespecie del lobo.
A partir del Neolítico las cosas cambiaron, los humanos comenzaron a domesticar cada vez más animales, se asentaron, iniciaron la expansión agrícola. La distinción entre perro domesticado y lobo ya es muy clara, y es aquí cuando comienza la historia de persecución. Sin embargo, es en la Edad Media cuando se inicia en Europa ese exterminio organizado de los lobos que durará hasta casi finales del siglo XX. A mediados del siglo XX, la especie sobrevivía a duras penas en algunas áreas de Escandinavia, buena parte de la península ibérica, los Apeninos italianos, los Cárpatos y los Balcanes. En las Islas Británicas llevaba siglos extinta, como por otro lado la mayoría de las especies de esas islas, porque los ingleses tenían la costumbre de extinguir todas sus especies animales. Y en Europa Central desapareció entre el siglo XIX y el XX. En la península ibérica el lobo tocó fondo, pero nunca llegó a desaparecer. En 1970, unos pocos cientos sobrevivían entre Galicia, el suroccidente asturiano, en el extremo norte de Portugal, León y un pequeño territorio de Sierra Morena que no se sabe si ya ha desaparecido. Como decíamos, el lobo ha dejado una huella imborrable en la cultura cantábrica. Tenemos cuentos, mitos, topónimos de toda clase, loberas para su caza, que reciben nombres como Chorcos o Callejo. Todo esto da buena cuenta de lo importante que ha sido el lobo y, por desgracia, su caza durante siglos. Desde luego, los ataques del lobo al ganado, que es el medio de vida de gran parte de los pobladores del centro y del norte de la península desde hace siglos, tienen mucho que ver también con la mala prensa de la especie. Sin embargo, no solo son los ataques del lobo los que influyeron a raíz de la Edad Media en esta mala prensa del lobo. También la Iglesia Católica, como en tantas otras cosas, tuvo su parte de culpa. Entre las tribus prerromanas se cree, vascones, celtas, celtíberos, se cree que el lobo era un símbolo de fuerza y de poder. Con la expansión del cristianismo pasó a estar definitivamente asociado a lo demoníaco, a lo perverso, a lo feroz. En Cantabria, por terminar ya este breve reportaje, la presencia de estructuras para capturar lobos es constante en el centro, sur y occidente de la región, que es el bastión de la especie en la región, y fue en el siglo XX cuando la persecución, alentada por la ley de alimañas franquista, se cebó con la especie. Por ejemplo, entre 1944 y 1961 se mataron 713 ejemplares. ¿Cuál es la situación a día de hoy? Bueno, lo comentábamos fuera de micros con Tomás. El lobo ibérico se encuentra en el mejor momento de su historia reciente. Según el último censo oficial a escala nacional, que es de 2012 y 2014, se contabilizaban un total de 279 manadas. Es el mejor criterio para contabilizar la población de lobos, ya que no hay un criterio único para definir cuántos ejemplares componen los grupos de la península ibérica. Se cree que puede ser entre 3, 7 individuos, no está nada claro. En aquel censo se estimaban para Cantabria unas 12 o 13 manadas, algunas exclusivas de la región, otras compartidas con las provincias limítrofes, siempre en el centro, sur y occidente. En la montaña oriental, el lobo solo aparece esporádicamente, en la zona de Soba, en la zona del puerto de Lunada o en San Pedro del Romeral, generalmente procedente de núcleos reproductores que hay en el extremo norte de la provincia de Burgos. La oposición de los colectivos ganaderos a la conservación del lobo se reavivó el pasado año. En septiembre de 2021, la especie fue incluida por el Gobierno Nacional en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Ya estaba protegido al sur del Duero, pero no en el norte, donde su población es más estable. Ahora el lobo ha dejado de ser una especie cinegética y los planes para controlar su población dejaron automáticamente de tener efecto. Solo se podrían abatir ejemplares en caso de daños justificados y de haber fallado todas las demás medidas preventivas o disuasorias. En nuestra región, el gobierno regional del PRC se opuso desde el principio a la medida, presentó un recurso de medidas cautelares para no aplicarla, y aunque la Audiencia Nacional desestimó el recurso, el director general de Biodiversidad, Antonio Lucio, que sí es el mismo que firma las declaraciones de impacto ambiental de los polígonos eólicos, según le da la gana, porque no tiene un criterio fijo, pues este señor es el que insistió en que seguirían haciendo los controles de lobos que consideraran oportuno, incluso aunque eso les llevara a los tribunales. La realidad es que el lobo en Cantabria ha tenido una expansión hasta el día de hoy y se encuentra en una buena situación. Según el censo regional de 2021, se cree que hay unas 20 manadas que ocupan 3/4 partes del territorio. Si consideramos que en la zona de la marina, de la costa, prácticamente no aparece, pues estamos hablando de la montaña, sobre todo la montaña central, occidental y campo.
El sector primario, a nivel nacional, se cree que registra que registró en 2021, de 1.400 a 1.500 ataques de lobo. No está claro si las extracciones, como llama el gobierno, de lobos surten efecto, porque bueno, pueden desestructurar las manadas y en ese caso se pueden dar más ataques. No está claro que el criterio de abatir lobos cuando hay ataques sea lo más sensato y lo más efectivo. El caso es que estamos ante un tema muy controvertido. Estamos ante un tema que, como probablemente nos comente Tomás, es la punta de lanza de una situación mucho más compleja y difícil de resolver, que es la caída más o menos en picado de la agricultura y la ganadería a pequeña escala y de manera más o menos sostenible en la península ibérica, ante el empuje de los modelos de concentración de capital, modelos como las macrogranjas, como la agricultura intensiva en monocultivo y demás. Hay voces discordantes, hay ganaderos que apuestan por la convivencia del lobo a través de medidas preventivas como recogerlas todas las noches, como poner mastines con ellas que estén siempre vigilándolas para evitar los ataques del lobo. Pero claro, todo esto también requiere de una infraestructura, requiere de unos gastos extra que no siempre son fáciles de asumir por una población ganadera que en general ha visto cómo su trabajo se precarizaba. Así que, sin nada más que añadir por mi parte, vamos a pasar a escuchar esta entrevista con Tomás, ganadero del Valle de Cabuérniga, vecino del pueblo de Ruente. Vengo por una cordera para celebrar la Pascua. Mira que tengo 6 perros y la perra triburciana. Ay, 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 y la perra triburciana ha dado vuelta a la red, no ha podido sacar nada. La volvió a dar otra vez. Sacó la cordera blanca. Ay, 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 sacó la cordera blanca. Bueno, pues como os adelantábamos, estamos hoy con Tomás, vecino de Ruente, del Valle de Cabuérniga, con el que vamos a hablar sobre ganadería extensiva, sobre el problema del lobo y otras cuestiones relacionadas con la vida en las zonas rurales de Cantabria. Bueno, buenas tardes, Tomás. Muchas gracias por prestarte a los micros del Pájaro Observador. Buenas tardes. En primer lugar, queríamos comparar un poco cómo es la tradición ganadera en Cabuérniga y cómo es hoy la ganadería. Es decir, qué ganadería es la más habitual en la zona, cuánta gente del valle vive de ello, más o menos, o qué proporción, si ya tiene mucho más importancia el sector servicios o todavía hay mucha ganadería. También está siempre esta cuestión de si hay mucho menos ganado o hay muchos menos ganaderos, porque a veces se dice que hay mucho menos ganado, pero igual lo que pasa es que faltan ganaderos, no tanto cabezas de ganado. Y bueno, y también un poco que nos cuentes tu historia. ¿Vienes de familia ganadera? ¿Por qué tienes ganado? Vale. Bueno, muchas preguntas. Voy a empezar por lo último, que es el más fácil y así ya me vas refrescando y vamos a lo demás. Mi historia, yo vengo de... Bueno, en realidad mi familia mis padres no es que fueran ganaderos, eran profesores los dos. Pero bueno, teníamos vacas como un apoyo para el autoconsumo, para producir en casa y tal. Mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos en general, bueno, mi familia es de aquí de toda la vida, pues de ahí sí viene una tradición ganadera, ¿no? Pero lo que sería mi infancia, las vacas eran como una cosa ahí... Como que tiene una huertita, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, así como para de dónde vengo, ¿no? Ahora mismo estoy con las vacas como dado de alta en autónomo, como agricultor a título principal, ¿no? Y como mi dedicación principal de ganadería enfocada a la producción de carne, ganadería ecológica en extensivo. Una ganadería de pasto que se podría definir. Vale, eso en cuanto a mí, ¿no? Y luego en cuanto a la tradición ganadera en el valle. Históricamente la ganadería en el Valle de Cabuérniga ha sido una de la principal actividad, el principal sector de producción de la ganadería. Sí que era bastante diferente ahora, era una ganadería más de autoconsumo, más pequeñita, en todos los pueblos todas las familias tenían ganado, también era más diversa, no estaba tan enfocada en la ganadería de vaca, había oveja, había chón, había gallina, caballo... cabra, había un poco de todo, pero bueno, era una producción más
más local y más enfocada al autoconsumo, como la mayor parte de los oficios en todo el mundo antes de que se empiece a monetarizar todo y a, digamos, especializar las cosas. Ahora mismo se conserva todavía una cabaña ganadería muy importante, sobre todo de vacas y yeguas. El número de animales yo diría que no ha variado, que siguen las mismas. Más especializado ahora en la producción de carne, el sector lechero aquí en el valle deben quedar tres ganaderías de vacas, ya no hay más. Y lo demás es una producción de carne en extensivo. En extensivo. En ecológico estamos, me parece que somos 3 personas en el valle, las 3 en el Ayuntamiento de Rubente, y no hay más. Y bueno, ¿cómo ha cambiado? Pues ha cambiado en que, aunque más o menos hay las mismas cabezas de ganado, y más o menos se podría decir que ahora ya cogiendo un tiempo más cercano, no vamos a ponernos los últimos 20 años. Sí. El número de explotaciones no ha variado, más o menos hay las mismas que antes. Sí que es verdad que antes una familia tenía vacas, era una explotación que daba de comer a una familia entera, ¿no? Y que daba trabajo a una familia entera. Y ahora mismo una explotación representa solamente a una persona. Vale, de una familia. Sigue siendo, digamos que si miramos las estadísticas, ¿no? Las explotaciones parece que son las mismas. Sí. El número de animales parece que es el mismo, entonces parece como que se mantiene. Pero en realidad, para ser sinceros, habría que reconocer que hay lo mismo, pero da para menos. Trabajan menos personas ahí, porque ahora el que está de alta es el que trabaja y ya no es los hijos, los padres, los abuelos, no, solo es esa persona, y da para menos. Y sí que se ven, han ampliado un poco el número de cabezas de ganado por explotación. Pero eso que en otros lugares de España, en otros lugares, en otras zonas, ha sido muy exagerado, en el Valle de Cauberniga no se nota tanto la ampliación. Claro, lo de que una persona o 2 o 3 personas concentren muchas cabezas de ganado, que aquí ha sido menos... No claro. Pasa tanto como igual en otras zonas de Castilla o de... No pasa tanto, yo creo, porque está encubierto por eso, ¿no? Porque antes igual tenías 20, 30 vacas y estáis... hay 8 bocas alimentándose y ahora pues tendrás 30, 40, pero solo es una. Vale. Entonces igual las cifras no reflejan tanto la realidad. Ya. Que es, bueno, eso también es mi percepción. Vale, comentabas que tanto en tu caso como en el caso de la mayor parte de la gente del valle lo que se hace es una ganadería extensiva. Me imagino que con esto pues nos referimos a ganadería que tiene las vacas en vacas o el ganado que sea en prados adyacentes, abajo, y luego muchas veces una de las prácticas habituales es la de subir el ganado a los puertos, en primavera a los puertos, a las brañas, ¿no? Me imagino. ¿Cómo manejas tú el ganado y cómo es en general el manejo del ganado en la zona? ¿Se sube el ganado a los puertos? ¿Se recoge por las noches mientras está en los puertos? ¿Se utilizan mastines, por ejemplo? La ganadería es extensiva, o sea, no solo es, digamos, la ganadería de pasto es aquel ganado que tiene acceso a pacer, normalmente en fincas particulares, y cuando se habla de ganadería extensiva, normalmente se refiere a animales que además de los pastos particulares acceden a un pastizal común. Comunal, ¿no? A un comunal. Aquí tradicionalmente nos podemos remontar hasta donde quieras, hasta el Neolítico, si quieres. Se hace una transhumancia de corto recorrido que se llama transtermitancia, que es poco más que imitar con el manejo ganadero un comportamiento innato del animal, que es bajarse en invierno a las zonas de clima más favorable y subirse en verano a los pastos de alta montaña. Entonces aquí eso se hace, ese manejo. Tenemos monte comunal abajo, cerca de los pueblos, con las fincas particulares, pero en verano todo el ganado se sube a los puertos de montaña que están a partir de los 1.000 metros, 1.600 metros, en ese rango altitudinal es donde se llaman los pastos de montaña. Normalmente sube sobre todo el ganado de las razas autóctonas, la tudanca, asturiana, casina, que hay bastante, el caballo de hispano-bretón. Y luego las razas más cárnicas como charoles y limousin suben menos y bueno, mucho ganado mixto, eso también, y las de vacas de leche y eso nada. Esas no suben, se quedan abajo siempre. Es así porque bueno, es al final esta vida es una vida en semilibertad, por así decirlo, y también es más exigente para el animal y más dura. En mi caso particular,
por mis circunstancias, yo no subo el ganado al monte. Yo vengo de una ganadería de las que teníamos con mis padres, que eran pintas, y poco a poco la voy cambiando de manera natural a su ritmo a animales de carne. Ahora tengo vacas mixtas. Y nunca las subí al comunal porque las pintas no podían, las iba a dejar allí. Y ahora tampoco porque no puedo atenderlas. Yo no me desplazo, no tengo coche para ir a verlas. Entonces yo donde suelto es en el monte que rodea el pueblo. El que está aquí al lado, de donde estamos ahora, pues ahí al lado. Y entonces las veo a diario. Pues tengo ahí una cabaña que ando haciendo, pues justo ellas están pasando alrededor. Sí. Y ese es el pasto común que aprovecho. Es una... A ver, es una cosa rara este tipo de ganadería. Rara a nivel de España. En el norte de la península es habitual, ¿no? Porque hay mucho monte comunal. Sí. Pero es raro que haya ganado alimentándose en monte comunal. ¿Vale? Eso se lo da la orografía y que por suerte todavía hay monte comunal. Claro, mucho común del que nos podemos beneficiar. Y claro, me imagino que esos montes comunales en los que pastaba el ganado que pastan en primavera y en verano es donde están pues todas estas las majadas, las cabañas, los invernales, que me imagino que eso se construyó en su día para que los pastores pasaran tiempo allí con el ganado. No sé si hoy en día se pasan días con el ganado o se suele subir a diario. Entonces entiendo que tampoco se recoge por la noche, ¿no? Ese ganado que pasta en semilibertad en primavera, en verano. A ver, en esto vamos a los puertos altos, ¿vale? Arriba, aquí abajo no. Arriba estaban los seles, cada pueblo, cada cabaña ganadera, que eran las vacas, el conjunto de vacas de un pueblo, tenía un sel, que es el lugar donde se aselaban, donde se guardaban por la noche el ganado. Todas las noches iba a dormir al mismo punto. Como todo el pueblo tenía vacas, pues hay o bien a suertes entre los vecinos, o bien más o menos profesionalizado un vecino o alguien más profesional, era el que las atendía. Los meses de verano, ¿no? Que era pues las figuras por orden de jerarquía, vamos a llamarlo así. Estaría el pastor, luego el sarruján y después el becerrero, que siempre era el chaval que estaba ahí para hacer, como quien dice, los recaos. Esa era la práctica habitual y cuando se subía, pues en la temporada se construía ahí una cabaña de terrones o la improvisaba y ahí se quedaba. Las cabañas que conocemos ahora, aunque siguen estando en el lugar de los seles de cada pueblo, y son cabañas que se construyen ya con fin para la ganadería también, pero bueno, ya no hay esa figura del sarruján que se queda allí. Ahora vamos más o menos todos por libre, cada ganadero que ya tiene muchas vacas sube allí y como nos desplazamos en coche, o se desplaza la gente en coche, pues subes allí, las ves y normalmente te bajas. Aquí el pueblo de Ruente, que sería el pueblo casi más alejado del puerto, está a unos 50 kilómetros. O sea que en 3 horas ya estás allí, vas y vuelves. A veces, pues cuando tienes que moverlas o hay algunos partos o ves tú que las cosas están más complicadas, hay gente que se queda allá a dormir o te quedas una semana o lo que sea, pero normalmente ya no está esta cosa de quedarse con el ganado arriba. No está por la movilidad y no está también porque... Bueno, pues porque económicamente igual también es más difícil de sostenerlo. Vale, pues si quieres pasamos un poquitín a lo que es el conflicto de esta ganadería con la conservación del lobo. Vale. Según los datos oficiales que he podido recabar, desde que en septiembre de 2001 se protegió al lobo en todo el Estado español, también al norte del Duero, hasta septiembre de 2022, los datos oficiales dicen que en Cabuérniga, Ruente y Los Tojos murieron 79 reses por ataques del lobo al ganado. Entonces, en toda Cantabria, el gobierno ha autorizado extracción de ejemplares, que le llaman, con el apoyo de las organizaciones ganaderas, a pesar de que no está claro si eso encaja dentro de la nueva ley. En tu opinión, y también un poco en la opinión del Valle, que quizá, ¿cómo impacta la presencia del lobo en esta ganadería extensiva al pastar el ganado en semilibertad durante muchos meses? ¿Crees que los ataques se pueden prevenir? ¿Qué medidas se pueden aplicar para prevenir esos ataques? A ver, el tema del lobo es un tema complejo que es como la punta de un iceberg de un conflicto grande que es el conflicto de la ganadería en España y en Europa en general, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo te lo voy a... De una manera así como muy visual, digamos que el lobo impacta como podría impactar una losa de hormigón en la cara de un hombre que se cae de un rascacielos, ¿no? Impacta bien,
Pero ¿qué pasa? Que el problema no es... El problema del daño que te haces no es la losa de hormigón, es que te has caído de 40 pisos de altura, ¿no? Entonces en la ganadería pasa mucho eso. La ganadería está cayendo en picado por muchos factores y ahora que estamos ya a ras de suelo y vemos ese hormigón, decimos, quítame la losa de en medio que me mato, ¿no? Pero el problema es de mayor calado. Entonces, el lobo aquí, yo por ejemplo tengo la suerte que no he tenido bajas de lobo en 25 años que llevo con ganado. He tenido bajas, por ejemplo, de buitres, animales despeñados, otros problemas, pero justo con el lobo he tenido mucha suerte. Y digo suerte porque hay gente que tiene un manejo similar al mío. Y, por ejemplo, donde tengo yo el invernal, al otro lado del monte, en la otra ladera, pues hay un vecino que tiene yeguas y en un año le mataron, no sé si fueron 17 potros. O sea, una barbaridad, ¿no? Al que le da, y el lobo al final a veces tienen esta cosa de si ve que aquí hay comida fácil y tal, pues dice, ¿para qué voy a buscar más, no? Entonces, al que le golpea así fuerte, claro, te deja temblando. Claro. Y si la ganadería fuese un oficio que tuviera un sueldo digno, que tuviera, pues no sería, se podría aguantar, ¿no? Pero como ahora mismo está bastante complicado, bueno, ahora mismo no lleva años complicado, pues yo creo que hay que ver una cosa clara, que si miramos ahora el sueldo agrario, o sea, la media de lo que cobran los ganaderos y los agricultores, contando los autónomos que tenemos 30 vacas, como es mi caso, y las grandes macrogranjas, la media, el sueldo medio no llega al 80% del sueldo medio de la economía española. Es decir, es el sector más precario con diferencia, muy por detrás de la hostelería, que tiene tanta fama de sueldos precarios y tal. Entonces, en una economía tan precaria, que exige tanta dedicación, un problema como el lobo, pues como que la gente se pone nerviosa y dice, ya lo que me faltaba encima, ¿no? Sí. Cuando no te sientes escuchado, pues la gente se calienta más y se iría más. Sí. Claro, en ese sentido, pues un poco la sensación me imagino que sea que desde la ciudad y desde las autoridades, las instituciones políticas no se entiende esa realidad precaria que viven los ganaderos. Y tampoco igual se valora la ganadería extensiva frente a la intensiva como se debería valorar, porque si todos queremos tanto ganadería extensiva con buenas prestaciones y también queremos la conservación del lobo, quizá debería haber medidas para fomentar esa ganadería extensiva frente a la ganadería de macrogranjas donde el ganado está estabulado todo el día, ¿no? Igual ahí también está faltando, no sé, sensibilidad por parte de las instituciones, me imagino. A ver, por parte de la gente puede ser que no tenga sensibilidad porque por puro desconocimiento pues piensas que el otro es un egoísta, que es verdad que todos en nuestro trabajo somos egoístas, desde el ganadero hasta el que está trabajando donde sea, ¿no? Sí. Desde la gente puede ser que haya una falta de sensibilidad, pero desde la administración, desde las políticas españolas y europeas, no hay. Lo que hay es una voluntad de crear un modelo alimentario que no responde o que no busca primar a una producción local y pequeña. No lo ha buscado en los últimos 50 años y estamos viendo ese resultado, que es el exterminio paulatino de la ganadería, pues que es más resiliente, que está más adaptada, que es más sostenible. Toda esa ganadería que se hinchan, no se hartan a decir lo bueno que sería el de crecer, el ser más sostenible, sin embargo en esa ganadería no se apoya. Y no es en el caso de la administración, ahí no es por desconocimiento. Ya, es porque buscan otro modelo. Sí. Claro, es porque buscan otro modelo. Piensa que esto ya decía antes, que la particularidad de las pequeñas explotaciones que aprovechan el monte comunal en extensivo, que es donde se dan los conflictos con los depredadores, ¿no? Sí. Es una rareza a nivel europeo, ¿no? Porque normalmente cada uno trabaja en su espacio privado, no sueles tener un común lleno con animales salvajes con los que convivir. Entonces, esta rareza, ¿para qué? Si es menos eficiente, ese es
Ya. Por ahí va un poco la cosa. Claro, en ese sentido, por ejemplo, yo he estado leyendo pues algunas declaraciones de ganaderos que, bueno, pues que han tomado una serie de medidas, ¿no? Y sí que, por ejemplo, hay una ganadería en el Valle de Valdivielso, en Burgos, que tienen muchísimas ovejas y, bueno, con una serie de, pues, cerrarlas al anochecer, creo que tienen 9 mastines, claro que también comentaban que el gasto de los mastines es una barbaridad y si tenemos un trabajo precario, gastar muchísimo en mantener a los mastines, pues era complicado, ¿no? Pero que con esas medidas, con pastorearlas a diario, cerrar el ganado por la noche, tener mastines con ellas, que se reducían muchísimo las bajas. Entonces, ¿crees que si se fomentase ese tipo de... se dieran subvenciones o lo que fuera para fomentar ese tipo de medidas de protección, crees que esa ganadería extensiva en los puertos sería más compatible con los... A ver, con la no es convivencia del que lobo? si se dieran, de hecho esas ayudas se dan, ¿eh? Hay ayudas para comprar y mantener mastines, para hacer cierros, para comprar cercados. Hay ayudas para convivir con el lobo y, por ejemplo, el tema de los mástiles en las ovejas va bien, sobre todo en las zonas que son más llanas. En la alta montaña es más complicado porque, bueno, la orografía... Pero bueno, reducen. Nunca vas a eliminar las bajas, pero es que nadie desea eso. Nunca se elimina, pero lo puede ser económicamente, lo podrías llevar. Con el ganado, con las vacas y con las yeguas, sobre todo con las vacas, los daños se los llevan sobre todo los becerros en los 2 primeros meses de vida. Claro. Entonces ahí la solución buena es en ese tiempo no sacar los becerros al monte común. ¿Qué pasa? Que los partos se concentran, bueno, lo habéis visto ahora, se concentran en primavera y a final de primavera es cuando sube el ganado arriba. Entonces es como le tienes que decir al ganadero de aquí que vive gracias al comunal, sin él la ganadería de aquí no podría sobrevivir, que justo en el momento en que se lo puede aprovechar no puede subir pues un tercio de la cabaña, que es la que está pariendo. Es la que está ¿no? pariendo, vale. Ya tiene que aguantar en los prados, con lo cual ya luego para hacer hierba en verano complica un poco la ecuación. Pero bueno, hay herramientas que lo pueden mejorar, desde luego. Sí. Pero ya te digo que la ganadería extensiva a pequeña escala perdure en Cantabria no depende tanto de la población de lobo. Ahora mismo la población de lobo, yo creo, en el Valle de Cabuérniga, que digamos los lobos de Cantabria llevan al Nancy Cabuérniga, mi sensación es que tenemos ya el número de manadas que asume el ecosistema. Estamos ya rozando lo que es el equilibrio, entonces ya el problema no va a ir a más. Pero es que el problema de la ganadería no son las bajas de lobo. El problema de la ganadería es que no se paga los productos, que el precio de la carne no vale nada, que la leche no vale nada, que más o menos los ganaderos vivimos gracias a que más el 51% de nuestros ingresos nos los da Europa a través de una subvención, de un montón de ellas. Entonces, si solo tuviéramos que vivir de las ventas, sería imposible. Tendríamos el 30% de nuestro salario, que ya representa mucho menos que el salario medio. ¿Sabes? Entonces, y eso con las bajas de lobo o sin ellas, da igual, no era el problema él. Lo que pasa es que él ha venido ahí cuando tú ya estás hundido hasta la mierda y el lobo está hundido hasta la mierda como tú, intenta salir, se pone a nadar, hace olas y claro, tú dices, quítamele de que me va a ahogar, pero no es... Sí, que el problema fundamental no es ese. Claro, el problema fundamental no es ese. Ese es el que calienta a la gente, ¿no? El que dice, pues ya lo que faltaba, y es como no puedes arremeter contra nadie más, pues ¿contra quién se acaba arremetiendo al final? Pues contra el lobo. El más débil, ¿no? Exactamente, es la cabeza de turco. Sí, sí, sí. Ese es uno de los fallos, vamos. Sí, ¿no? De hecho, por ejemplo, durante los años que se despoblaron muchos pueblos, entre los 60 y los 80, por ejemplo, en Cantabria o en Asturias había muy poco lobo y se despoblaron los pueblos igualmente, pues porque había una situación económica que hacía que la ganadería y la agricultura fuera menos importante y se fuera la gente a la ciudad. Entonces, no sé, igual no hay una correspondencia tan directa entre aumento de la presencia del lobo y despoblamiento rural, sino que el despoblamiento rural viene de lo que comentas, ¿no? De que no se valora el producto que se genera a nivel extensivo y demás, ¿no? Sí. A ver, tiene una correlación el aumento de la presencia del lobo con el despoblamiento rural, pero así, no al revés. No es que que haya más lobos cause el despoblamiento rural, sino que en parte el despoblamiento rural pues conllevó un abandono del territorio, una forestación las zonas se hicieron un poco más salvajes, sí. Empezó a haber otra conciencia un poco más conservacionista y bueno,
el lobo empezó a recuperarse. El lobo lleva recuperándose en España, en el norte, Sí. en el noroeste de España, 40 años. Sí, desde los 70 por ahí, desde ¿no? los 70 más o menos. Sí. Y está en el mejor momento histórico ahora mismo. Ujú. Y tiene pinta de que va a seguir así. Entonces, no. Y eso a la ganadería, aquí, mi esperanza es que ya no afecte más de lo que está afectando. Porque, como digo, creo que ya está llegando en el Valle de Caborniga y el Nansa y Liébana, ya está llegando al máximo de capacidad del ecosistema. Se extenderá a otros lugares y tendrán que aprender en otros lugares. A convivir con él. Claro. Ujú. Hay que pensar que yo, por ejemplo, yo nací sin lobos en el valle. Había pocos, pero vamos, yo me acuerdo en mi Claro. infancia, yo vería 3 lobos en mi vida. Y en los últimos 10 años he visto 30. Somos unos ganaderos que hemos crecido sin una problemática. Claro. Y de repente nos vemos pues con el pie cambiado, teniendo que apañarte en una ganadería que ha cambiado mucho, que es muy precaria, y encima pues con algo que no sabes y que no hay una cultura que te acompañe. Sí. Y ahora, antes, igual la ganadería era un sector más importante en los pueblos. Ahora mismo en el Valle de Caborniga la ganadería, en el Ayuntamiento de Rubente la ganadería representa a 1 de cada 10 vecinos. Fíjate. Entonces la ganadería y la agricultura, pero sobre todo la ganadería es un 10%. Ujú. Ahora, los pueblos se dedican más a los servicios. Al turismo, de servicios. Ujú. Y son un poco esas cosas las que están modificando la vida en lo rural, Sí. más que... Vale, y bueno, pues por terminar, así por saber un poco a tu previsión un poco, ¿tú crees que sí que va a ser posible que con esta adaptación paulatina, ¿tú crees que va a ser posible esa convivencia? O porque a veces da la sensación, ¿no?, con las noticias de que estamos abocados o bien a la extinción del lobo o bien a la extinción de la ganadería, ¿no? Entonces, ¿tú crees que sí que va a ser posible de alguna manera desarrollar una convivencia? Vamos a ver, la convivencia se da irremediablemente. El lobo no se va a extinguir, el lobo ya te digo que está en los mejores momentos de los últimos 40 años y es algo prioritario, no se puede permitir que una especie desaparezca, ninguna. Ni el lobo ni en realidad la ruralidad tampoco se debiera permitir, ¿no? Pero ahí no hay duda que el lobo no va a desaparecer, ¿no? Y nadie lo desea, ni incluso los ganaderos, aunque en el calor del bar se digan muchas barbaridades. Tampoco lo que la gente desea es no tener problemas. Claro. Pero bueno, él lo tiene bien, de aquí para adelante lo tiene bien, con el abandono rural y la forestación de mucho monte, pues lo tiene bien. El tema de la ganadería en extensivo en Cantabria lo tiene más complicado, y no por el lobo, por todas estas cosas que estábamos hablando, ¿no? Ujú. Por todas estas cosas que se intenta... cada vez más la dependencia económica de ayudas cada vez es mayor, con lo cual el grado de satisfacción es menor, el grado de autonomía es menor. De repente un ganadero pasa de ser un autónomo a ser prácticamente un jornalero, un asalariado de la política agraria común, ¿no? Eso también. Sí. Luego pues ahí la eficiencia cada vez es menor, tienes que tirar a aumentar más la cabaña ganadera. Entonces, aquí hay una cosa. Si yo tengo que cuidar las vacas para que no las coma el lobo, por ejemplo, no, lo típico que se dice, bueno, pues vamos a pastorear. Digo, vale. Yo ganaba con 20 vacas para vivir yo y mi familia. Ahora no gano. Me dicen, bueno, pues para ganar dinero, en lugar de 20, pon 50. Digo, vale, si pongo 50, ya no me da tiempo a atenderlas como ese ganado se merece. Dices, bueno, pues... vete a pastorear. No, es que no puedo, porque ya con todo el volumen de trabajo no puedo. Vale, pues vamos a contratar a un pastor. No se profesionaliza una parte de la ganadería. Sí. No, la ganadería, que ya era un oficio bastante diverso, porque tienes que hacer un poco de todo. Dices, vale, pues lo que es el pastoreo lo externalizas, contratas a alguien que va a cobrar más que tú. Es decir, vas a externalizar algo y vas a pagar más de lo que ganarías tú haciéndolo directamente. Y dices, y tú, como ganas muy poco produciendo leche o carne, lo que tienes que hacer es dedicarte un poco a otros sectores de actividad. Es decir, vete a hacer venta directa, trabaja de comercial, de distribuidor. O sea, al ganadero se le está pidiendo un absurdo, que es que sea menos ganadero, que haga más, que enfoque más la empresa a venderla, a comercializarla. Sí, y la parte de pastoreo diciendo eso, contrátalo a un profesional
y estás diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Ujú. Y ahí se está rompiendo un poco el trabajo ganadero agrícola, que era un trabajo muy diverso, que cambiaba con las estaciones, que tenías muchos trabajos no paradas cada día, pero era una cosa distinta. Ujú. Y se está cambiando por un modelo. Y en ese cambio, que es así como más fordiano, ¿no? De que cada persona hace una única cosa, la ganadería pequeña en extensivo funciona muy mal. Ya. Y ahí es mucho más eficiente las grandes Las explotaciones. macrogranjas o grandes explotaciones. Entonces, claro, con una visión a medio largo plazo dices, es que no vamos bien por ahí. Ujú, ujú. Bueno, pues yo creo que hasta aquí nos da el tiempo. La verdad que muchas gracias, Tomás. Una entrevista de lo más interesante. Te deseamos lo mejor para tus vacas, para ese jatuco o jatuca que acaba de nacer. Jatuco. Para ese jato que acaba de nacer. Pues nada, que te vaya muy bien con esas vacas aquí en Ruente. Y bueno, pues cuando quieras tienes los micros del Pájaro Segador abiertos. Vale, pues muchas gracias a vosotros. Arread, perritos míos, arread, perros del alba. Si me traéis la cordera, os daré cena doblada. Ay, 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 os daré cena doblada. Y si no me la traéis, os daré con la callada. Arrean los 7 perros y la perra triburciana. Ay, 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 y la perra triburciana. Llegan donde está la loba, triste, rendida y cansada. ¿Dónde vais, perritos míos? ¿Dónde vais, perros del alba? Ay, 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 ¿dónde vais, Bueno, perros un poco a hombros de gigantes. Después de haber escuchado el reportaje de Alex y sobre todo el testimonio de Tomás de primera mano, hablar de esto pues puede quedar un poquito pequeño, pero bueno, allá vamos. Comentar, como había dicho al principio, que mi interés en rewilding partía de una curiosidad personal. Me crucé con este término la primera vez en un artículo del Salto, si no recuerdo mal, y desde entonces le empecé a dar vueltas, ¿no? ¿En qué consiste esto de volver a silvestrar? Porque parece ser que hay bastantes malos entendidos o cuestiones. Así que, para ello, para informarme sobre el tema, he decidido leerme un libro que se llama Rewilding Iberia, explorando el potencial de la renaturalización en España, escrito por Jordi Palau y editado por Lynx, a su vez con el dinero de la fundación del Zoo de Barcelona y de Rewilding Europe. Claro, lo bueno del libro es que es un libro precioso, está editado es estéticamente una maravilla, y a mí lo siento, pero para mí sigue siendo algo importante en los libros, por muy cercano que me sienta a las ideas libertarias. Pero la parte mala es lógica y es la que acabo de comentar, es que a fin de cuentas está escrito, patrocinado por aquellos mismos que patrocinan estas ideas, ¿no? De ahí que podemos entender que las críticas al sistema rewilding por supuesto no van a aparecer en estas páginas. Bueno, en España este término del rewilding señala Jordi Palau que aparece hacia el 2012 en una publicación en la revista Quercus, ¿no? En el resto del mundo, desde finales de los 90 ya tenía cierta presencia. Se basaba en lo que se llama la ley de las 3 Cs, que es Cores, Corridors and Carnivores, que podríamos traducir como centros, corredores y carnívoros, entendiendo como la protección de determinados espacios para que una serie de centros donde se puedan dar procesos ecológicos, corredores para que distintas especies, especialmente los carnívoros, puedan desplazarse de unas a otras para interactuar, y carnívoros entendiendo que era la principal especie, el principal grupo de especies a proteger, ¿no? Sobre todo en la línea de lo que hemos estado comentando a lo largo del programa como principal competidor de los seres humanos, ¿no? Es importante definir el rewilding quizá por lo que no es frente a lo que es, en primer lugar. El rewilding no es el abandono, simplemente, no es tampoco la reintroducción de especies, y tampoco es lo que en inglés se denomina wilderness, que vendría a ser como salvajidad o algo parecido.
Dado que en el caso del abandono implica falta de acción, en el caso de la reintroducción de especies es solo una parte, es importante pero es solo una parte, y en el caso de wilderness parte de un terreno que no haya sido tocado, mientras que el rewilding, la idea principal de la que surge es la idea de crear naturaleza. De hecho, el libro utiliza la palabra producir naturaleza y a mí personalmente la palabra producir me da urticaria, pero entiendo que es una cuestión personal, ¿no? Hay una definición, así muy bonita, de 2001 de Eclipse que dice que el rewilding sería la acción a escala de paisaje con el objetivo de reducir el control humano y permitir que los procesos ecológicos y evolutivos restablezcan su funcionalidad por ellos mismos. Bueno, esta misma definición nos da distintas ideas. En primer lugar, que es la escala de paisaje. Y el paisaje, hasta que no hagamos la revolución social, ecologista, comunalista, comunista, o como la queramos llamar, la revolución hasta las narices de todo, hasta que no hagamos eso, el paisaje únicamente lo controlan las instituciones públicas, que en una democracia serían por los votos, o los grandes filántropos, los grandes magnates. ¿Qué quiere decir esto? Que en la práctica el rewilding lo están llevando a cabo grandes fundaciones que, no nos olvidemos, detrás de ellas hay un gran capital y no tienen ningún interés en dar la vuelta de arriba abajo este sistema que nos oprime en todo, ¿no? Yo esto, si me permites, es una cosa que me llamó la atención el año pasado cuando estuve en Escocia. Leyendo sobre el país, constaté que el 80 y pico % del territorio era propiedad privada y que había muchos proyectos Escocia es un país esquilmado en cuanto a los bosques, tiene una naturaleza salvaje en muchos otros aspectos, pero es verdad que perdió la mayor parte de sus bosques, y hay varios proyectos de renaturalización, o bueno, no sé si se encajaría exactamente dentro del rewilding, de valles enteros que eran propiedad de un filántropo que puede ser un gran capitalista que por alguna razón tiene una pasión desmesurada por la conservación de la naturaleza y se ha dedicado a comprar valles enteros como si comprase el valle entero del Miera, y con su dinero y con la colaboración de entidades locales y demás renaturalizarlo. Y a mí eso me pareció una cosa muy loca, que también en parte pasa en el sur de España con estos grandes latifundios donde se ha recuperado el lince, que sin contar con los propietarios, siempre se ha dicho, el proyecto de recuperación del lince no habría sido posible. Claro, no habría sido posible. Lo ideal sería que no hubiera habido esos grandes propietarios. Esa es la clave, ¿no? Es cierto que he intentado buscar asimismo críticas a este modelo de rewilding y la verdad es que las críticas, por lo que he buscado, por lo que he encontrado, me han parecido pobres en el sentido de que aludían a las condiciones actuales del sistema capitalista. Y evidentemente yo en esas críticas estoy de acuerdo. El sistema capitalista es una mierda, pero hay que partir de la situación real en la que estemos. Participar con 10 euros al mes en la fundación Rewilding más cercana va a ayudar a salvar el mundo. Seguramente no, ni muchísimo menos. Pero a la hora de plantearse unos enfoques técnicos sí que podría ser atractiva esta idea de producir naturaleza, ¿no? Problemas quizá más serios. Un retroceso de la ganadería y de la agricultura. Es cierto que está habiendo un abandono del medio rural. Quienes están detrás del rewilding dicen hay que aprovechar ese abandono, pero claro, el problema es que precisamente lo que no sería interesante hasta cierto punto recuperar para ciertas poblaciones ese espacio, ¿no? La respuesta de la gente que está detrás del rewilding a mí me parece un poquito pobre y endeble, y hacen referencia al teletrabajo, al trabajo relacionado con el turismo y todo este tipo de cosas, que es la terciarización de la economía, que en un planeta cada vez más grande y donde, si se me permite el comentario que puede parecer racista, pero lejos de ello, la población de China quiere lavarse el culo con papel y esto hace que el sistema cambie de arriba abajo, pues no va a solucionar ni muchísimo menos, ¿no? Claro, a nivel técnico es mucho más difícil rebatir el rewilding por lo que he estado leyendo. Existen grandes extensiones que combinan uno o varios elementos de este rewilding en varios continentes. Por citar rápidamente, que apenas tenemos tiempo, caso de Sudáfrica, en Pilanesberg tenemos una superficie de 57.000 hectáreas, otra Mardikwe de 75.000 hectáreas,
y sin mangaliso de 300.000 hectáreas. Claro, ¿cuál ha sido el proceso histórico de expulsión de poblaciones locales que ha tenido que suceder aquí para que haya un rewilding? Pues enorme, nos lo imaginaremos, ¿no? Pero tampoco hay que ser cínicos. Esto no es culpa de la actividad del rewilding, sino del capitalismo en el que se sostiene, ¿no? Sería un poquito como culpar a la antropología de los males del imperialismo. Efectivamente, la antropología es hija del imperialismo, pero bueno, ha seguido su propio camino, ¿no? El libro, a la hora de hablar de ejemplos de rewilding en Europa, creo que, bueno, se arriesga al decir que un ejemplo, dice literalmente, un ejemplo no válido en cuanto a forma, pero deja caer sí en contenido, es el caso de Chernóbil. Porque en Chernóbil, a base del abandono por el accidente nuclear que todos conocemos, se ha renaturalizado de facto. En la práctica, con muy poquito control humano. Claro, esto lo que viene a demostrar es que, parafraseando al John Hammond de Parque Jurásico, la naturaleza se abre camino. De todas formas, va creciendo, ¿no? Y la cosa es hasta qué punto eso puede convivir con actividades que sean dignas para la vida humana y para las condiciones materiales de los seres humanos, ¿no? La fundación esta de Rewilding Europe, que encaja otras mini fundaciones, incluido Rewilding Iberia, si no recuerdo mal. Bueno, en cualquier caso, Rewilding Europe tiene ensayos o cosas parecidas en Rumanía, Croacia, Portugal, Ucrania, Moldavia, Italia, Bulgaria y Suecia. Es decir, que poco a poco se va abriendo camino, ¿no? Menciona brevemente también episodios que, sobre todo de reintroducción de especies, que no es exactamente lo mismo que el rewilding, porque el rewilding incluye un control más exhaustivo, al menos durante unos años, hasta que se alcance ese equilibrio ecológico. Y habla muy especialmente de la Sierra de Cazorla en Jaén y cómo se recuperaron grandes herbívoros, pero que al mismo tiempo se dieron episodios de epizootias. Yo no conocía el término, la verdad, lo he aprendido ahora haciendo referencia a epidemias en el mundo animal. En el mundo animal. Claro. Y aquí los autores argumentan, a mi juicio bastante bien, que estas epizootias no se deben tanto a la reintroducción de especies, que es algo positivo, como a que no se reintrodujeron carnívoros. Y volvemos a lo mismo. La falta de carnívoros hace que el sistema ecológico no funcione como tal. Las una o dos especies herbívoros crecen sobre todos los demás, y ante poblaciones muy reducidas genéticamente, las enfermedades tienen más posibilidades de afectar al resto, ¿no? Bueno, menciona una serie de espacios o de proyectos más bien, que están relacionados con el Rewilding Europe aquí en España. Caso de Montaña de Alinea en Lérida, con 5.000 hectáreas. Menciona un caso que me gustaría explorar más tranquilamente, que es el de los montes comunales de Froscán, en Coruña, de 100 hectáreas. Me parece importante estudiarlo por esta propiedad del comunal, que es comunal, pero es privada de ese comunal. Lo estamos viendo en el caso de los polígonos eólicos. Sí, muy claramente. Muy importante para su defensa. Y otros proyectos que no tienen una marca geográfica específica, pero que cuentan con algunos elementos estético-ideológicos cercanos, como es el proyecto de Wolfgang Bio en Riaño, sobre ecoturismo relacionado con el lobo, o la Red Ibérica de Fotografía de Naturaleza, ¿no? Bueno, y en este breve tiempo es lo que hemos querido apuntar sobre el rewilding. Síganos para más noticias al respecto, y sobre todo perdónenos por lo breve de este reportaje y lo poquito que hemos podido incidir en críticas concretas a este término, que yo por lo pronto, no sé tú, Alex, pero el gran problema que le veo es el de los grandes terratenientes, pero es un problema que, como tenemos en tantas partes, pues uno más, a fin de cuentas. Sí, la verdad es que sí. Bueno, es un reportaje que yo creo que, y es un concepto que viene a complementar muy bien lo que hemos hablado hoy aquí. Hemos hablado sobre grandes carnívoros, sobre pequeñas propiedades frente a grandes propiedades, sobre terrenos comunales, sobre la convivencia de la agricultura o de la ganadería con las especies salvajes. Por lo tanto, creo que me vas a prestar el libro. Eso no te lo había dicho, pero me vas a prestar ese libro porque tiene muy buena pinta, y es verdad que un libro bien editado sigue gustando más que un libro pobremente editado. Luego ya su contenido es otro tema, ¿no? Pero bueno,
creo que al final este rewilding, por ejemplo, es lo que se hace, o lo que se aspira a hacer en los parques nacionales, o lo que se debería hacer en los parques nacionales. Por ejemplo, en el caso de Alemania es muy claro, los parques nacionales tienen un núcleo y en ese núcleo se busca no intervenir en absoluto. O sea, incluso se intenta no intervenir o eliminar las intervenciones para que la naturaleza siga su curso. Evidentemente eso se hace en núcleos muy pequeños. Tú aquí estabas hablando de extensiones enormes, ¿no? Eso, además el rewilding incluiría en un primer momento una nueva intervención precisamente para crear esa naturaleza, ¿no? Claro. Frente a un enfoque conservacionista, que al menos en España es el que yo conozco, que se da en los espacios protegidos, ¿no? Pues el rewilding propone una acción activa, un comportamiento proactivo para crear esa naturaleza. Hemos hablado de muchas cosas, Alex, pero no hemos hablado de una cosa que tenemos muy cerca, que tenemos aquí en nuestras narices, y es el fuego que nos rodea aquí en el Valle del Saja. Sí, en el Valle del Saja, probablemente en el Valle del Miera. Yo llevo todo el día fuera de casa, pero lo más probable es que allí también. Sí, las prácticas de quema de matorral y que a veces se extienden a bosques, quemas en montes comunales para el desbroce, para la gestión de los montes, ligadas a las subvenciones que nos comentaba Tomás, ligadas a una problemática que es la de la ganadería extensiva en la península ibérica, en el norte en concreto, que agoniza y que como comentaba Tomás, ¿no? Hay otras maneras, tenemos tecnología suficiente para desbrozar y para mantener el monte de otras maneras que no sea prendiéndole fuego, porque eso al final está agotando la tierra fértil en laderas tan pindias como las que tenemos aquí en los valles de Cantabria. Así que no nos queda más que despedirnos, confiar en que las cosas mejoren en todos los sentidos y nada, nos vemos en el próximo episodio. ¿El próximo programa de qué? ¿De qué? De El pájaro observador.